Un saludo a todos aquellos que escuchen el audio de Muertos al Pecado. En esta pequeña transmisión quiero hacer una pequeña, digo pequeña, aunque pueda durar 30 minutos o hasta más, reflexión acerca de las actitudes y la ética y la moral cristiana, que es muy importante tocar lo que es las obras de caridad, conforme a lo que vemos en los textos de Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10, donde podemos ver una parte importante de las escrituras y realmente viene una reflexión acerca de estos puntos, cómo es que estos textos o estas enseñanzas no son tan tocadas por nosotros los cristianos. La mayoría de veces se evade lo que es la doctrina cristiana. Pero no me refiero a la doctrina cristiana realmente a lo intelectual, a aquello que se puede recibir y se puede entender y palpar, y es bastante bueno. Jamás será incorrecto el hecho de que podamos entender doctrinas complicadas, doctrinas que parecen ser importantes para la iglesia y lo son. Siempre creo que la teología es bastante importante para el pensamiento cristiano, para que el pensamiento del creyente se entienda por otros. Pero hay una realidad, y realmente lo digo con dolor en el corazón, como un cristiano más, como una persona que ve la situación en la cual nos encontramos como iglesia, en cuanto a la ética y a la moral, donde no estamos haciendo las obras. Algunos enfatizan las buenas obras o el hecho de tener una conducta moral correcta. Y creo que podemos tomar algo bueno de aquellos que enfatizan la santidad, las buenas obras, la lucha contra el pecado y todo lo que corresponde a la fe. El texto dice lo siguiente: el apóstol Pablo, escribiendo su carta a los romanos, dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a los otros. Aquí me detengo en este punto. Creo que es algo que debemos de considerar y meditar de nuestras actitudes como creyentes. El amor es una parte importante del cristianismo. La caridad, como se podría decir con un sinónimo acerca de nuestras actitudes, de nuestros hermanos cuando estos sufren, cuando estos están pasando por situaciones nada agradables, cuando vemos desesperanza, tristeza, angustia. Y creo que no somos personas capaces muchas veces de tener empatía con el dolor de la gente. Tratamos de ser indiferentes a lo que está pasando con mi hermano, con mi amigo y con mi familia. Trato de apartarme a un lugar donde haya solamente paz y no haya conflictos emocionales de dolor, de angustia. Solamente busco mi propio beneficio y bienestar. Es más cómodo estar leyendo en mi biblioteca libros a estar cuidando a un enfermo en el hospital. Esto es una incoherencia si nos decimos cristianos, ya que el Señor Jesús claramente nos muestra en los evangelios cómo Él fue capaz de hacer lo uno sin dejar lo otro, hablar de teología de la manera más pura y recta, dando amor a aquellos que estaban sufriendo y padeciendo terribles dolores. El Señor Jesús fue capaz de hacer eso. Y la pregunta que quisiera plasmar en su conciencia y la cual me hago a mí mismo: no trato de apuntar con los dedos hacia otras personas dando a entender que solamente aquellos son los que son incapaces de cumplir el mandamiento del amor.
Dice el apóstol Pablo, continuando el texto, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esa ley que tanto predicamos, el que ama al prójimo, el que busca su bienestar, el que ama al enemigo, el que ama al que le menosprecia y le calumnia, ese ha cumplido la ley. Ese es capaz de decir, he cumplido el mandamiento de Dios. En realidad he amado a aquellos que son semejantes a mí y he dado mi vida por ellos. Porque no adulterarás, el primer mandato que menciona de la ley el apóstol Pablo en estos textos. No adulterarás, no engañarás a tu esposa, no codiciarás a otras mujeres que no te corresponden, sino que serás fiel. El matrimonio lo cuidarás como algo valioso e importante. Y no codiciarás la mujer de tu prójimo. No, eso debe ser rechazado por tu mente. Debes mortificar ese pecado, esa conducta pecaminosa del hombre que cada día comete ante Dios, en sus pensamientos, en su mente, en su corazón, en todo lo que éste representa. Y continúa el apóstol Pablo y dice, no matarás, no destruirás la vida de tu prójimo. Y aún complementamos el mandamiento, diciendo como el Señor Jesús lo dijo, cualquiera que odia en su corazón, éste ya cometió asesinato. No hurtarás, no robarás, no harás lo que sea para llenarte de riquezas. Y eso es de lo que sea, significa robar de manera desmedida, consiguiendo tus propios beneficios. Aquí es donde el egoísmo es aniquilado y tirado a los suelos. Placer sexual, odio y codicia. Todo eso debe de ser refrenado si es que decimos que amamos al prójimo. No dirás falso testimonio, mencionando otro mandato de la ley. No codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para que el hombre pueda amar a su prójimo como a sí mismo, primeramente debe considerar lo que el hombre, en este caso él mismo, padece. ¿Qué es lo que pasa cuando estoy en medio de una situación donde ningún ser humano es capaz de preguntarme qué ocurre dentro de mí? Las emociones del hombre comienzan a turbarse, a sentirse en soledad. Puede estar en oración, pero realmente sus sentimientos y emociones lo llevan a sentir decadencia dentro de sí mismo. Las cosas no salen como parecen. Los recursos económicos no están fluyendo, no los tengo. Mi familia comienza a enfermarse y no tengo la capacidad monetaria ni la capacidad intelectual para poder ayudar a mi familia en esta condición de enfermedad. En medio de tanta soledad y angustia, clamo a Dios, pero Dios parece no escuchar. Pero obviamente, sabemos que el Señor tiene un propósito en una situación así. Pero cuando pasas por eso, te das cuenta que mucha gente está sufriendo y padeciendo de la misma manera, donde el dolor lo lleva a no encontrar una salida, a no saber cuál es el camino que debe tomar. Y no hay nadie que le dé una mano, no hay caridad ni amor cristiano. Pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo debo de hacer ese mandamiento? Un fariseo se justificaba a sí mismo diciendo, ¿quién es mi prójimo? El Señor le dijo, lo peor que menosprecias, eso es tu prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Y ahí es donde se debe entender qué es amor. Muchos tratamos de justificarnos diciendo, es probable que estas personas no estén obedeciendo a Dios. No tengo por qué amarles. No tengo por qué amar a incrédulos, apóstatas, herejes, que solamente están haciendo el mal.
No tengo por qué amarlos, al contrario, solamente debo denunciarlos, debo destruirlos, debo salvar a la iglesia del Señor. Parece ser que muchos piensan de esa forma. Creen que pueden ser capaces de salvar a la iglesia cuando no son capaces de ayudar a su prójimo. Es bastante triste y decadente el ver e intentar gente querer hacer justicia cuando no es capaz de hacer justicia con su propia familia. Y la decadencia crece y se mantiene. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero el apóstol Pablo da una declaración, la cual creo que podría llegar hasta lo más profundo de nuestras almas y poder mostrarnos que es necesario levantarnos del sueño, como lo dice él. Y esto, conociendo el tiempo de oscuridad, conociendo los momentos que el ser humano, estamos hablando más de 2000 años, que el ser humano había padecido dificultades, problemas, toda clase de maldad. Pero el apóstol y esta declaración realmente me gusta. Creo que es capaz de penetrar nuestra alma y nuestra conciencia para darnos a entender que la justicia de Dios debe manifestarse en nuestras vidas. Que ya es hora de levantarnos del sueño. Este sueño donde todos los cristianos estamos introducidos sin poder salir de ese sueño. Un sueño de letargo donde solamente me interesa mi comodidad, mi intelecto y mi propio beneficio. Donde no soy capaz de dejar mis argumentos elocuentes para poder dar una palabra de aliento, de amor hacia el prójimo. Es tiempo de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es necesario que esta vida tan corta, tan pequeña, podamos vivirla para glorificar a Dios. No hay otro propósito. Lo más que vive un hombre son 80, 60 años. Es lo más que vive una persona, 80, 60 años, y bueno, puede vivir hasta más. Pero la realidad es de que nuestro tiempo es corto. Muchos jóvenes desperdiciamos lo que tenemos, las fuerzas, nuestro intelecto. Comenzamos a tolerar el pecado sin comenzar a actuar en justicia, en rectitud. La noche está avanzada y este texto me recuerda demasiado a San Agustín de Hipona. Cabe mencionarlo, ya que su testimonio de alguna forma impacta al saber que él era un hombre que pues pertenecía a la sociedad, un hombre elocuente, un hombre, vaya, que tenía mujeres al por mayor. Estos textos fueron de su conversión. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, a las obras de las tinieblas. Y al mencionar esto, el apóstol básicamente se está dirigiendo a creyentes, cristianos. Entonces estos textos son para usted y para mí. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Ahí es donde ya debemos de poner nuestra capacidad. Muchos tal vez han presenciado a aquellos que por confiar demasiado en una soberanía dejan de actuar. Y no digo que esté mal confiar en la soberanía de Dios. Al contrario, creo que es algo bueno, justo y recto. La soberanía del Señor comienza a fluir y nosotros a entender algunos aspectos de esa soberanía. Pero esto no debe llevarnos a una pasividad donde no seamos capaces de obedecer el mandato de las Sagradas Escrituras que dice: la noche es avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras,
no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El apóstol Pablo menciona varios pecados que usted y un servidor somos capaces de cometer. Deshonestidades, glotonerías, solamente enfocándonos en nuestro placer, nuestro bienestar. Y no es malo en realidad tener placeres, no es malo disfrutar de una buena comida, de una buena bebida, no lo es. Pero el problema está cuando solamente nos centramos en nosotros mismos. Eso representa una glotonería. Yo consumo, yo como, yo me satisfago. Cuando mi prójimo tiene necesidad, cuando mi prójimo está pasando por una calamidad donde no tiene lo básico para vivir. ¿Dónde está el amor de Dios? El apóstol Juan lo dice. Y hermanos, ¿por qué motivo? Estos textos no son tocados por nadie. Se publica más textos acerca de alguna teología sistemática, pero muéstrame sistemáticamente tus buenas obras, como dice Santiago. La fe sin obras es muerta en sí misma. No tiene ningún fruto, no produce nada correcto para el beneficio de mi familia, de mi casa, de lo que soy yo delante de la gente. No andemos en lujurias y lascivias, mencionando pecados sexuales, los cuales de manera sigilosa comienzan a penetrar nuestros pensamientos y nuestras emociones, y comenzamos a caer. Pero es donde debemos de luchar contra esto y andar en buenas obras, en justicia y en rectitud, no en contiendas y envidia. ¿Cuántas veces, y hasta es evidente, solamente aquellos que procuran estar en una ceguedad y no ven y piensan que la gente no percibe su competencia y deseo de atacar a otros con tal de tener la primacía entre las redes sociales y entre lo que es la vida de los creyentes, y siendo influencia mejor yo que tú? Yo tengo doctorado, yo soy un doctor en teología estudiando en el extranjero y pienso que soy capaz más que muchos y ellos no son capaces. Por ende, debo atacarlos, debo contender, debo pelear. No, eso no debemos de hacerlo. Entiendo a veces los propósitos de las contiendas, como dice el apóstol Judas: contendáis o contendéis abiertamente por la fe que les fue entregada una vez a los santos. Sí, la contienda ardiente acerca de algunos puntos teológicos es buena. Y es bueno tener doctorados, es bueno tener estudios teológicos, pero el asunto es que si yo utilizo lo que tengo para vanagloria, para contienda y para envidia, no estoy haciendo nada bueno. Estoy cometiendo transgresiones y no estoy obedeciendo la ley del Señor. Pero el apóstol Pablo declara rotundamente: si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveer para estos deseos vanos, donde el corazón humano se pierde cada vez más. Y no estoy diciendo que un servidor sea capaz de obedecer esto. La realidad es de que todos fallamos, pero también es que necesitamos vestirnos de Jesús y comenzar a actuar en caridad para con nuestro prójimo. ¿Quieres ser reconocido como un buen cristiano? Recuerde que los cristianos, lo que se ve de ellos, lo que a través de la historia de la iglesia nos ha enseñado, que los cristianos deben de ser buenos. Espera, el hombre no es bueno, el cristiano es un pecador arrepentido, sí, es verdad, pero la palabra nos exhorta a hacer justicia. Tenemos el Espíritu Santo,
Pero recordemos que la palabra de Dios nos muestra que debemos de mantenernos, que debemos permanecer, que debemos obrar, que debemos hacer justicia. Te doy gracias por tu atención. Espero que tengas una excelente noche y que Dios te bendiga.